Bueno, acá estamos de nuevo. Recién se cortó, espero que no tengamos problema con la comunicación hoy. Ha sido un problema. eh, ¿Estamos en vivo ahí? No. Sí. Bárbaro. Bueno, decía que hoy vamos a continuar con la serie de charlas que están todas conectadas entre sí. Las leyes cósmicas no son aisladas, sino que están todas relacionadas entre sí. Y, y lo ideal para las personas es conocerlas primero y después cuál es la relación entre ellas y también de algún modo cuál es la jerarquía que existe dentro de las leyes cósmicas, porque hay algunas que son nucleares, por llamarlo de algún modo, o centrales, de las cuales las demás se desprenden. Son como leyes marcos, y las otras, de alguna manera, se derivan de ellas, y también están interconectadas entre sí. ¿Por qué es importante lo de las leyes cósmicas? Porque todos sabemos que no hay escuela que enseñe a vivir. A nadie le enseña en la escuela a vivir, qué tiene que hacer para transitar por la vida, por el mundo. Eh, y uno va anda a tientas y a ciegas y aprendiendo como puede, cómo sortear los obstáculos del camino. Y cuando uno conoce las leyes cósmicas, lo que le permite a uno es evitar las trampas que hay en el camino de la vida. Y el poder evitarlas, puede ser más asertivo con las decisiones que toma. Y bueno, y al ser más asertivo, le permite vivir más en paz, evitar sufrimientos innecesarios, cometer la menor cantidad de errores posible respecto de uno mismo y de terceros, y todo hace bueno, que la vida sea más vivible, y, y además que si somos afortunados y tomamos buenas decisiones, vayamos evolucionando en este camino de la vida, en nuestra espiritualidad, en nuestra expansión de conciencia, en nuestra elevación vibratoria para poder acceder a nuevos planos de realidad o de perspectiva de la vida que no son fáciles de acceder en un principio. Bueno, voy saludando a los que van apareciendo mientras van llegando el resto. Eh, mm, Así que, bueno, comentaba que ese es el tema de hoy. Entonces, hoy vamos a abordar el tema del ego y el apego. Y decía que estas leyes, el ego y el apego, están inmersas dentro de lo que es la ley de supervivencia y evolución. Voy a empezar a contextualizar y ya comienzo con el tema. Si ustedes tienen alguna consulta para hacer, no duden en hacerlo mientras yo voy hablando y voy también eh, a- respondiendo o abordando lo que ustedes vayan sugiriendo. Eh, la primera ley de supervivencia, esta es una ley cósmica. Primero, toda entidad espiritual que es creada por el absoluto dentro de su reino es inmortal, es indestructible. Por lo tanto, esto significa que ningún espíritu puede destruir a otro. Eh, y esto es importante, porque si no fuera así, y esto estuviera librado al azar, entonces podríamos ser destructibles y por otras entidades. Y no, el espíritu es indestructible. Solamente parte del universo cuando el universo colapsa. Y esto tiene que ver con los ciclos de Big Bang y Big Crunch que va teniendo el universo como si fuera un latido del corazón. Bueno, así los universos nacen y colapsan. Y bueno, pero mientras dura la vida de un universo,
todas las entidades están preservadas de ser destruidas por otro. Nadie puede destruir a otra entidad y nadie puede destruir a Dios también. O sea, la ley de supervivencia en principio hace que esto esté vedado para las entidades el hecho de poder destruir a otro. Por otro lado, la vida tiende a preservarse a sí misma. Eh, en cualquier condición siempre la vida va a pugnar por florecer. Si nosotros, en fin, arrojamos unas semillas por ahí, lo más probable es que esas semillas tiendan a crecer, a nacer, a florecer y a dar sus frutos y reproducirse. Y eso cabe a todas las especies vivas. Casi todas las especies tienen un mandato primordial que es el de sobrevivir. Todos, incluido el ser humano, tiene el mandato de sobrevivir. Y este mandato está más allá de las propias elecciones de los sujetos. Esto no está librado al criterio, bueno o mal criterio de los organismos, sino que es un mandato, es una pulsión de supervivencia con las que los organismos son creados. Por lo tanto, entonces toda la vida, en principio, es indestructible en su parte espiritual. Y por otro lado, en su aspecto físico, tiende a reproducirse y a preservarse. Luego, ¿por qué ocurre esto? Porque para que el ser evolucione, y acá estamos con la segunda ley de evolución, primero la condición primaria es que el organismo o el espíritu sobreviva y después puede entrar en el camino de la evolución. Y en el camino de evolución, en principio, todos los organismos pugnan hacia la inteligencia lógica, analítica, consciente, o sea que todos los seres vivos van progresando generación tras generación y cada vez mejorándose entre todos, y la idea es que, bueno, todo alcance la inteligencia superior y, y puedan desarrollarse hacia aspectos más abstractos y que tiene que ver con la conciencia de ser, la conciencia de ser espíritu, ser entidades y acercarse a la naturaleza del absoluto. Dentro de estas leyes marcos es que se encuentran estos elementos de la ley de supervivencia y evolución que son el ego y el apego. ¿Por qué el ego? Porque el ego es lo que nos permite, en principio, evitar ser subsumidos por otras entidades, ser dominados, controlados por otras entidades. Entonces, cada individuo, cada sujeto, tiene que afirmar primero su personalidad, su yo, su ser. Si no lo hiciera, entonces correría el riesgo de que otras entidades asuman ciertas decisiones por él y fueran de alguna manera apagándose y menguando su energía y su conciencia. Por eso es importante que los sujetos preserven su identidad y sus decisiones, y que el ser tome decisiones y las sostenga en tanto considere que son lo mejor para ellas, y cambien cuando también consideren que es lo mejor para ellas cambiar, y no cambien porque otros sujetos deciden que es lo mejor para ellos. Para eso está la afirmación del yo. De hecho, ego, etimológicamente la palabra ego significa yo. Cuando hablamos que una persona tiene ego, en realidad decimos que la persona tiene personalidad, es su yo en acción. Y eso en sí mismo no está mal. Y eso es lo que me gustaría aclarar en esta charla, que el ego no es malo en sí mismo. Lo que nosotros acostumbramos a considerar como algo negativo es lo que conocemos de otro modo y que se llama egocentrismo. El egocentrismo sí es malo. ¿Por qué? Porque el egocentrismo lo que busca el sujeto es dominar, controlar, influir sobre el resto y que el resto esté al servicio propio. Pero ¿por qué estas personas
se tornan egocéntricas. ¿Por qué hay espíritus egocéntricos? La razón porque cualquier espíritu padece o incurre en el ego es porque no puede aceptarse a sí mismo y no puede validarse a sí mismo y necesita que terceros lo avalen, lo valoren, lo quieran, lo admiren, lo idolatren, poco más, para sentir que sirve y vale por sí mismo. En realidad, eh, esto es una debilidad de carácter, esto significa que la conciencia no se ha consolidado, que el ser no ha evolucionado lo suficiente como para tener confianza en sí mismo, para sentir que es importancia en sí mismo más allá de lo que los demás piensen o sientan respecto de él. Eh, lo que es importante de saber son estas características del egocentrismo más bien. El egocentrismo básicamente y por definición es ausencia de amor a sí mismo. Una persona que no se acepta a sí mismo, lo que buscará inmediatamente va a ser la admiración y la valoración de otros, eh, porque no se puede otorgar a sí mismo ese valor que ya posee. Pero acá también es bueno desarrollar la idea de por qué las personas tienen tanta dificultad para valorarse a sí mismas y tener una relación sana consigo misma. Bueno, porque como decía al principio, no hay escuela que enseñe a vivir y no hay escuela que enseñe a las personas a aceptarse a sí mismos, a amarse a sí mismas. Por lo tanto, lo que suele ocurrir es que las personas no saben lo valiosas que son por una dignidad de origen, sino que consideran que solamente valen si otros seres lo valoran. Y ahí está el error, porque entonces lo que pugnan es la búsqueda de la aceptación exterior. Y para lograr esto, a veces tienen que hacer cosas que son negativas. Y comportarse de manera egocéntrica, o sea que todo el mundo está pendiente de ellos, atraer la atención del otro y a veces de forma hostil. Por lo general las personas egocéntricas, decía, carecen de autoestima y buscan la aprobación de los demás para valerse a sí mismos. Y esto decía que ocurre porque como no le han enseñado ni en la casa, ni en la escuela, ni en la sociedad, ustedes saben que no hay escuela que enseñe a las personas a valorarse a sí mismas y a quererse a sí mismas, a aceptarse, a aprender a aceptarse. Por lo tanto, las personas tienen que aprender por sus propios medios. Si no son lo suficientemente afortunados de tener un hogar bien constituido y padres cariñosos que los cuidan y le enseñan a quererse y a querer a las personas, por lo general las personas carecen de ese elemento, de esa herramienta. Y, y esto hace bueno, que tengan esas actitudes eh, egocéntricas. En tanto que las personas que se aman a sí mismas no necesitan la aprobación de los otros. La persona sabe el valor que posee en sí misma, más allá de que otras personas no la acepten, no la valoren o no la quieran. Y no necesita convencer y no necesita hacer nada para captar la atención e influirlo y tener poder sobre las otras. En tanto que la persona egocéntrica, como carece de amor a sí mismo, buscará cualquier modo de tener influencia, dominio y poder sobre los demás. De hecho, la sociedad está llena de personas que buscan todo el tiempo el dominio sobre los demás, el poder sobre los demás, a través del dinero, a través de la política, a través de la fama. Lo que buscan es influir, dominar y controlar
a otras personas. Eh, y si lo logran, cree que son lo suficientemente valiosas. Lamentablemente, cuando uno hace esto y lo hace a costa de terceros, eh, bueno, como decíamos en otra charla, contrae karma. Y este karma después tiene que equilibrarse y lo lleva a experimentar sufrimiento, dolor, que después tiene que equilibrarlo con, bueno, aprendiendo lo que hizo mal y o si no, como acto de servicio. En todo caso, el karma solo se salda cuando se equilibra, cuando la persona comprende la naturaleza de sus actos y aprende a no cometerlos más. No por sufrir mucho o aprender mucho, esa persona equilibra su karma. Solamente la comprensión es la que permite eh, equilibrar justamente el karma. Y decía que lamentablemente no hay escuelas que enseñen a las personas a amarse a sí mismas, porque ningún poder de tipo que sea, religioso, político, económico, en todas las épocas de toda la historia de la humanidad, ha propiciado esto porque no le conviene tener seres emancipados, no les conviene tener sujetos libres y que aprendan a amarse a sí mismas, porque una persona que se ama a sí misma y ama a los demás no podría ir a una guerra, por ejemplo. No sería un sujeto útil para los deseos de cualquier poder que puede tener que ver con enviar a las personas a la guerra y asesinar a otras. Tampoco sería útil al sistema de manera mecánica, o sea, serían personas conscientes de sí mismas y que en todo tiempo, en todo momento, estarían eh, tratando de hacer las cosas bien para sí mismos y para terceros. Y bueno, esto de alguna manera, los preservaría de incurrir en actos egocéntricos, de motu propio o por intención y deseo de otros. No sé si se entiende hasta acá más o menos lo que estamos charlando. Hola, ¿alguien tiene alguna duda sobre lo que vamos charlando hasta acá? Doy la bienvenida a Gis, Jorge Vega, Maleni. Hola Maleni, tanto tiempo, qué gusto verte. Norita, Cintia, sos de Leo, y bueno, y tenés que ser como sos, está muy bien si sos leonina. Pero bueno, cada signo dentro del zodíaco tiene su función. Sí, todo signo tiene su función y así como hay dentro del zodíaco personas que se especializan en organizar cosas, otras se encargan de comunicarlas, y hay quienes necesitan llevar la bandera e ir al frente y ser las personas que llaman la atención en todo momento. Y bueno, los neoninos son llamados a ese lugar, ¿no? Pero todos los signos son muy sanos. Hola, Moni. Sí, adelante, Luz. Vamos con la parte interactiva. Yo lo que quería hacer era introducir un concepto y pasar a esta parte que es la más interesante. Adelante, Luz, te escuchamos con la pregunta. O te leemos. Luz, tierra llamando luz. Sebastián me parece que saludó ahí, ¿no? Sí, Sebastián.
Bueno, mientras Luz formula la pregunta, voy abordando el concepto de yo. Y yo siempre me preguntaba si ego significa yo. Luz, vos preguntás, ¿y la persona que se da cuenta que es una persona egocéntrica? Hola, Norita, qué gusto verte. Muy linda tu frase siempre, ¿eh? Bueno, la persona egocéntrica que se da cuenta lo que tiene que hacer es la única solución para que la persona deje de ser egocéntrica, que comience a amarse a sí misma. Y esa es la cura de todos los males, porque en realidad la mayoría de los males del mundo surgen porque las personas no se aceptan a sí mismas, no se valoran a sí mismas y no se aman a sí mismas. Al contrario, por lo general a las personas le enseñan a amar a su país, a su familia, a su cultura, a su religión, su raza, su clase social, pero no le enseñan a amarse a sí misma. ¿Y cómo es imposible? Y es una lucha feroz que tienen las personas en ese sentido. La persona que se da cuenta que es egocéntrica, si quiere mejorar su vibración y la experiencia que atrae hacia sí, y además lo que experimenta por dentro, porque no es que una persona egocéntrica disfruta de serlo, no, no, no. Lo que es una tortura constante, porque esa persona en todo tiempo está pugnando por atraer la atención de los demás, por buscar la aprobación de los demás. Y esto es un infierno para la persona. Ni hablar de las relaciones personales, que las personas se tornan posesivas, porque creen que sin el amor de la otra persona no valen, no sirven. Y cómo tener una relación personal sana, de pareja, digo, de incluso familiar, relación con los hermanos, con su padre, con sus hijos, si no se ama a sí mismo. Va a demandar todo el tiempo que las otras personas lo amen o la amen para obtener eso que no puede obtener por sí mismo, porque la solución es que la persona se ame a sí misma. Y ahí, si se ama a sí misma, entonces no necesita el amor de los otros. Si está fantástico y es más feliz, pero si no está, igual la persona puede ser feliz y autosuficiente. De hecho, en las parejas, la razón de los celos tiene que ver con el temor. Y el temor es una de las causas del ego y del apego. Cuando las personas no se aman a sí mismas, tienden a ser egocéntricas. Y uno de los elementos centrales del ego es el apego. Y el apego surge porque las personas eh, se aferran a eso que tienen, que les da cierto valor, porque consideran que sin eso no pueden ser felices. Sin ese objeto de su amor. Amor entre comillas, porque no es amor. Nadie que no se ama a sí mismo puede amar a otra. No sé si esto se entiende. Puede intentar amar a otros, pero en realidad lo que va a hacer es querer a otro, se va a aferrar a otro, va a desear a otra persona. Porque esa persona de alguna manera llena los vacíos que tiene en sí misma. Cada persona tiene que llenar sus propios vacíos. No puede someter a la otra persona a la experiencia de tener que llenar sus vacíos interiores. Cada persona tiene que ser autosuficiente. Leo la pregunta tuya, Cintia, para que quede en audio grabada. Se dice que somos creados con la misma materia del universo, o sea, somos un mismo universo creadores de nuestra realidad, y en ese mundo hay fuerzas estas que son buenas y malas según lo que alimenta en su... Bueno, no alcanzó a ver más, pero es cierto. Somos el polvo de estrellas, ¿no? Eh, todo lo que somos materialmente es el mismo material con el que está construido todo el universo. Las estrellas, los planetas, las nebulosas, somos eso, somos parte de la creación.
y somos creadores de nuestra realidad. Y eso, perdón, es así, pero a veces esa creación de nuestra realidad está condicionada a las decisiones y creaciones de terceros. Pero ¿cómo hace una persona que no ha despertado su conciencia de ser para saber cuándo otra persona u otras entidades están manipulando su conciencia? No es tan fácil de, de percatarse de ello. Por eso es importante que las personas se conozcan a sí mismas, porque decíamos recién que las personas tienen que aprender a amarse a sí mismas. ¿Mm? Para dejar de ser egocéntrico, la clave es amarse a sí misma, porque una persona egocéntrica es básicamente una persona que no se ama a sí misma o no puede experimentar amor a sí mismo. Y para que pueda amarse la persona, lo primero que tiene que hacer es conocerse a sí misma. Acá es donde interviene el autoconocimiento, porque ¿cómo puede amar a alguien lo que no conoce? Es imposible. ¿Ustedes aman algo que no conocen? No. Nadie puede amar algo que no conoce. A ver, hablemos de, no sé, yo no conozco Suiza, no amo ese país, no lo conozco. Si hubiera conocido Suiza, probablemente diría, oh, qué lindo que es Suiza, me encanta la cultura, la comida, no sé, el paisaje, el clima, pero no lo conozco, por lo tanto, no puedo decir qué lindo que es Suiza, cómo me gusta, amo vivir en Suiza, ¿no? Si yo no conozco mi persona, no conozco lo que pienso, lo que soy, lo que siento, ¿cómo voy a amarme a mí mismo si no sé quién soy? Y este proceso de autoconocimiento tiene que aprenderlo cada ser, más temprano que tarde, para iniciarse en este camino espiritual. Y el camino espiritual no es que tiene una meta que uno diga, tengo que llegar hacia allí, porque si no, no voy a ser feliz. No, no. La meta es el camino y ya transitar el camino espiritual, esto de autodescubrimiento, de autoconocimiento, de conocimiento de las leyes cósmicas, de la naturaleza del absoluto, de la naturaleza de la creación, hace que uno vaya viviendo la vida a cada instante de manera más plena. ¿Se entiende? Si no es como caminar a oscuras por el camino. Uno no puede disfrutar un camino que transita en la oscuridad. Empieza a disfrutarlo cuando uno va conociendo y observando y viendo el camino. Las personas que transitan con uno mismo, que están en la misma frecuencia, y también la experiencia que uno le toca vivir para poder darle la entidad que les corresponde. Si son experiencias que contribuyen a nuestro crecimiento, y aunque no lo parezcan, porque a veces muchas bendiciones que llegan a nuestra vida llegan disfrazadas de calamidades, y muchas calamidades llegan disfrazadas de bendiciones. Pero ¿cómo hace uno para identificarlas si no considera y no valora estas cosas, o no es consciente de estas cosas? Muy difícil. ¿Alguna pregunta sobre esto que estamos conversando? Permiso. Bien, entonces recapitulando, decíamos que sobre las leyes cósmicas son importantes en nuestra vida porque nos ayudan a vivir con cierta previsibilidad y conociendo los aspectos centrales de la vida. Una persona que desconoce las leyes cósmicas es como desconocer las reglas de juego. No sabe jugar, no puede jugar asertivamente porque no sabe cuáles son las reglas de juego. En la medida que la persona conoce las leyes cósmicas, lo que le permite es manejarse libremente dentro de esos parámetros y no tener que estar padeciendo innecesariamente las consecuencias de transgredir estas leyes cósmicas. Y hablábamos que la primera ley es la ley de libre albedrío. Esto significa que tenemos siempre la libertad de ser quienes somos, de elegir quiénes somos y cómo deseamos ser.
y podemos modificar nuestro presente, nuestro futuro y nuestro pasado incluso en virtud de esa ley. Y esa ley implica también que somos responsables de nuestras decisiones. Y esto es una bendición, porque significa que en nuestras manos, en nuestra mente, en nuestro espíritu está la capacidad y la responsabilidad de modificar aquello que no nos gusta y potenciar aquello que sí nos gusta. No depende de terceros, no depende de un poder de turno ni de fuerzas extrañas. Es posible que estas fuerzas y poderes puedan influir, pero la decisión final está en uno mismo. ¿Mm? Entonces, esa es lo interesante de la ley del libre albedrío. Después hablábamos de la ley de atracción y la ley de mentalismo, porque todo es creación mental y todo lo que nosotros creamos todo lo que nosotros experimentamos ha pasado por nuestra mente previamente. Es imposible que una experiencia se manifieste en nuestra existencia si no ha sido concebida primero, si no ha pasado por nuestra conciencia. Y esto implica que nosotros tenemos que, bueno, aprender a pensar conscientemente y hacernos responsables de lo que pensamos y elegir nuestros pensamientos cuidadosamente, porque según elegimos nuestros pensamientos, de alguna manera determinamos cuál es nuestra vibración y nuestra vibración va a determinar lo que atraemos a nuestra vida, porque nos magnetizamos en función de nuestros pensamientos, que a su vez nos llevan a sentir, experimentar sentimientos, emociones, que son los que atraen más poderosamente. Pero no solo atraemos desde lo que deseamos, sino también desde lo que tememos. Cuando tememos algo, es muy posible que atraigamos lo que tememos, porque el miedo es una fuerza poderosa de atracción. También lo son nuestras creencias que están anidadas en nuestra mente, consciente, subconsciente, inconsciente, y bueno, nosotros tenemos que erradicar aquellas cuestiones en nuestra mente que no son sanas. Tiene que haber un proceso de depuración. Imaginen ustedes que la mente es como un hermoso jardín en el cual uno tiene que sembrar semillas de los frutos que uno desea cosechar y no permitir que crezca la maleza o incluso semillas que otros desean plantar en nuestra conciencia. Y lamentablemente esto ocurre muy a menudo, que en nuestra mente florecen frutos de semillas que sembraron otros. ¿Hasta dónde llega esa libertad? Y nuestra libertad llega en realidad nuestra libertad es total, porque de hecho es así. El punto es que, como existen leyes cósmicas, si nosotros transgredimos ciertas leyes y somos libres de hacerlo, eso nos va a traer experiencia negativa a nuestra vida, nos va a traer dolor, sufrimiento, pero eso no quita que podamos elegirlo. O sea, la libertad es total, nosotros podemos convertirnos en asesinos mañana si queremos, y nadie nos lo va a impedir. Ahora, nosotros tenemos que ser conscientes que el tomar esa decisión conlleva cierta responsabilidad sobre lo cual vamos a tener que pagar un precio. No va a ser inocuo y gratuito para nosotros convertirnos en asesinos, pero sí tenemos la libertad de hacerlo. Y tenemos la libertad de pisotear a otros si queremos para llegar al lugar que queremos. Pero eso no va a ser gratuito. Y de lo que se trata la vida es de aprender a transitar el camino de la manera más amigable posible y de la manera más feliz posible. Y eso no lo logramos si no conocemos las reglas de juego. Pero por eso decía que la ley del libre albedrío es la ley primordial, porque aún equivocados somos libres de obrar.
y de decidir en ese sentido. Porque esta ley de libre albedrío la respeta hasta el mismo absoluto. El absoluto, aún sabiendo que nos equivocamos y cometemos errores, no va a interferir en nuestra vida y bloquear esas decisiones. ¿Se entiende esto? Ni el absoluto, con todo su poder y sabiduría, va a interferir y frenar nuestras decisiones tomadas libremente. Porque él respeta esa ley de libre albedrío. Pero si nosotros ignoramos las otras leyes, obviamente vamos a tomar decisiones equivocadas que nos van a llevar a sufrimientos horribles posiblemente. Ahora, el hecho de conocer las otras leyes cósmicas lo que nos permiten es tomar decisiones responsables, libres pero responsables. Responsables en el sentido de que, a ver, si yo quiero tener una vida plena, disfrutar de mi camino espiritual, de mi vida en general, voy a tratar de tomar decisiones asertivas que me hagan feliz a mí, que tengan la menor cantidad de percances posible y posteriormente seguramente servir también al resto de las personas, ayudar, qué sé yo, a mis familiares, amigos, seres cercanos, al mundo, en la medida de las posibilidades. Norita, sí, es tal como decís, Norita, ¿eh? Siempre lo va a permitir y aun cuando nos equivocamos, Él lo va a dejar que se viva como lección de vida. Así es, tal cual, tal cual. Eh, sí, no va a interferir con nuestro libre albedrío y nosotros si somos hábiles nos equivocaremos una vez y aprenderemos de nuestros errores. Y a veces, incluso, hasta es necesario equivocarnos un poco, porque no hay nada que se aprenda mejor que aquello que se siente, aquello que incluso se convierte en una experiencia dolorosa. Yo al menos recuerdo haber aprendido de manera fehaciente, cabal, mejor aquellas cosas que he padecido, de mis malas decisiones. Porque de los aciertos uno aprende, pero bueno, está bien. Y no es un aprendizaje tan trascendente como lo puede ser el salir de la oscuridad de un concepto erróneo. Cuando uno aprende que algo tenía distorsionado en su mente, y eso se traduce en actos erróneos, entre comillas, el poder descubrir que ha actuado mal o incorrectamente hace que la persona, bueno, tenga un crecimiento y expansión de conciencia que lo lleva a vibrar mejor. Hay que evidenciar para aprender a discernir. Sí, 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 tal cual. Porque no somos cerebritos solamente que hacen conexiones neuronales y que relacionan conceptos. También una persona para ser asertiva tiene que tener cierta experiencia, porque estos conceptos tienen que estar de alguna manera legitimados por cierta experiencia. A alguien que ha vivido una burbuja y se haya leído todos los libros del planeta, nunca se ha puesto a prueba, nunca ha puesto a prueba sus convicciones. ¿Se entiende? Una persona realmente puede decir que sabe lo que sabe cuando esas convicciones o esos conocimientos los ha puesto en práctica. Porque yo puedo, por leer 10 manuales de vuelo, no puedo decir que sé volar aviones. Puedo saber cuáles son los comandos, la naturaleza del avión, la altitud que puede volar, la velocidad. Pero hasta que yo no me siente en un avión y lo pueda pilotar, no puedo decir que sé volar un avión. Y realmente puedo decir que sabe volar un avión quien se sube en un avión, lo vuela y cuando surge un inconveniente lo puede resolver. Ahora, si yo nunca volé un avión y me subo a un avión después de haber leído 10 manuales de vuelo y me surge un inconveniente, lo más probable es que no sepa resolverlo. Por lo tanto, sería un poco extraño decir que sé volar.
pero también se puede crecer área desde la observación y la reflexión de lo que se observa. Sí, observando se crece mucho. Eh, y diría que la mejor forma de aprender es seleccionando las experiencias que nosotros deseamos experimentar, y esto surge a través de, de, de la observación. A ver, nosotros no tenemos un tiempo infinito ni una energía infinita para experimentar todo, ¿no? Somos seres limitados en energía, en tiempo, en fortalezas, y no podemos experimentar todas las experiencias posibles o susceptibles de experimentar como seres humanos. Entonces aquí es muy importante la observación para poder aprender de otros, de los aciertos de otros y de los errores de otros, y no tener que transitar trayectos que son largos y a veces trabajosos para poder obtener el beneficio de esa experiencia. Por ahí podemos aprender de la experiencia de otros. Lo que sí es importante, y de la observación, y relacionado con lo que dicen ahorita, es que nosotros seamos cuidadosos en base a la observación de aquellas experiencias que nos son imprescindibles experimentar según nuestra misión en la vida y según nuestro propósito en la vida. En otra charla vamos a hablar de esto, de la encarnación, la reencarnación, el propósito, la misión en cada existencia. Y ahí esto es vital, que la observación nos ayude a ser asertivos y para poder elegir sin mucho margen de error las decisiones que tomamos eh, sobre lo que vamos a experimentar. Para experimentar y sacar provecho de las experiencias que realmente no son importantes y dejar correr las que no. Si total, si yo sé que mi vecino, a ver, comiendo tales frutos, le hizo mal y se envenenó y se salvó de milagro, no es necesario que yo vaya a probar ese alimento que es venenoso para saber que envenena. Obtengo el beneficio del conocimiento a través de la experiencia de mi vecino. ¿Se entiende? Pero probablemente yo necesite experimentar algunas cosas que son vitales para mi propia evolución, que son intransferibles, que solamente y que tienen que ver intrínsecamente con lo que yo deseo ser, hacer y tener. Tal cual. La observación intrapersonal y el diálogo intrapersonal es vital. Esto tiene que ver con el autoconocimiento, Cintia, tal cual. Eh, Diría que el diálogo, la inteligencia intrapersonal, esta que tenemos que tener nosotros, de ser hábiles para dialogar con uno mismo, para, para analizar nuestras propias experiencias, es vital. Como también lo es la inteligencia interpersonal y saber escuchar y saber leer lo que el otro comunica más allá de lo verbal, diría que lo más importante es conocernos a nosotros mismos. Y tiene que ver con esto que decía de cómo vamos a respetarnos, a querernos, a amarnos, a valorarnos si no nos conocemos, si no sabemos quiénes somos. Tenemos que comenzar por eso. Hola Andrés Celía, voy saludando a los que van llegando y claro, la capacidad de introspección es muy importante, es muy importante. Eh, las personas que comienzan con el proceso de autoconocimiento y de crecimiento espiritual, necesariamente deben tener un tiempo para sí mismas, para la meditación, para la reflexión, la introspección, en parte para disfrutarse a sí mismo, porque eh, no hay nada más hermoso que el autodescubrimiento.
Piensen en eso, no hay nada más hermoso que el autodescubrimiento. El conocerse a sí mismo, saber esos aspectos que tenemos en nosotros mismos que antes no habíamos visto. Cuando nos vamos descubriendo, descubrimos nuestras cualidades, nuestros dones, es un descubrimiento fantástico. Eh, Elus, Leo, ¿la persona se da cuenta que es una persona egocéntrica? Por lo general no. Por lo general las personas egocéntricas no se dan cuenta. No se dan cuenta porque, salvo que tengan una experiencia sumamente dolorosa y decepcionante respecto de esto que estaban practicando, que es el egocentrismo, y egocentrismo implica básicamente el nutrirse de la energía de otros. Y salvo que tengan una enorme decepción con eso y frustración, eh, no se dan cuenta. Eh, es muy difícil que una persona cambie rápidamente cuando es egocéntrica, porque nadie llega a ser egocéntrico naturalmente. A ver, está dentro del proceso evolutivo que las personas primero experimenten ego y decíamos que eso tiene que ver con la supervivencia. Porque la persona tiene que afirmar su yo y tiene que luchar por su supervivencia y por preservar su identidad. Si no fuera así, sería dominado y controlado por otros. Pero una vez que logra eso, debería prescindir de esa herramienta, que es una herramienta primitiva de supervivencia, el egocentrismo. Claro, claro, claro que sí, Norita. Vos decís, el egocentrismo puede ir relacionado a la manipulación. Claro que sí. De hecho, las personas egocéntricas tienden a manipular, porque necesitan obtener de las otras personas la energía para nutrirse. Como no pueden nutrirse de su propia energía, recién hablamos del autoconocimiento, y lo hermoso que es que uno se autodescubra y se conozca, y descubra cosas buenas dentro de sí mismo, y aprenda a quererse a sí mismo porque se disfruta a sí mismo. Eso es fantástico y es maravilloso. El amarse a sí mismo es el ABC de la iluminación o la autorrealización. Ahora, como la persona egocéntrica no puede hacer eso, manipula a las demás para que las valoren. Como no se pueden valorar, no se pueden respetar, no se pueden admirar, entonces manipulan al resto para que las amen, las admiren, destacarse sobre los demás. Necesitan obtener eso que no pueden obtener de sí mismos, de otros. Y cuando no pueden hacerlo por las buenas, lo hacen por las malas. Por ejemplo, una persona egocéntrica va a intentar seducir probablemente a otros primero. Pero si no logra hacerlo, va a tratar de manipularlos. Y si no logra manipularlos, va a intentar dominarlos. Y si no logra dominarlos, va a intentar destruirlos. Esa es más o menos la secuencia. Empiezo por las buenas y termino por las malas. ¿Y qué hacen cuando no pueden ni seducir, ni manipular, ni dominar, ni destruir a otra persona? ¿Qué pasa? Las descartan. Las personas egocéntricas tienden a convertirse en psicópatas. Cuanto más egocéntricas sean, llegan al punto que se convierten en psicópatas. Son personas que tienen casi una imposibilidad de ser empáticos con el prójimo. No, casi una imposibilidad. No tienen la capacidad de ser empáticos. No pueden ponerse en el lugar de otros y no pueden experimentar compasión. Por lo tanto, todos los demás comienzan a ser objetos y los manipulan como objetos para su propio beneficio. Y si no los pueden manipular, los descartan. La última acción que puede tomar un psicópata es descartar a su víctima, entre comillas. Primero empieza, ya decía, por la seducción, manipulación, dominación. Si no puede todo eso, va a tratar de destruir. Si no puede destruir, lo descarta y va en busca de otra víctima. Porque son como vampiros. Necesitan la energía de otro, necesitan nutrirse de la energía de otro y bueno,
van a obtener, van a buscar víctimas más susceptibles de dominar, ¿no? Permiso. Eh, ¿Se entiende la importancia de las leyes cósmicas? Esto no es que sea una ocurrencia mía, esto lo han enseñado todos los maestros que han estado antes en la Tierra, o sea, todos los maestros de todos los tiempos han enseñado la importancia de las leyes cósmicas, desde Moisés con sus mandamientos, desde eh, el maestro Siddhartha Gautama, conocido como el Buda, con las cuatro verdades y el óctuple sendero, con el maestro Jesús, con lo que él difundía de que no había que pecar, que había que amar al prójimo como a uno mismo. Con eso decía que uno se tiene que amar a sí mismo y que no tiene que hostigar al prójimo, porque eso lo lleva contra el karma. Y así otros maestros, el maestro Hermes Trismegisto, que fue anterior a los que mencioné antes, enseñó los 7 principios herméticos, que son la cuna de todas las escuelas espirituales. O sea, las leyes cósmicas son vitales para poder desarrollarse espiritualmente. Sí, espiritualmente digo, uso la palabra espiritual, pero podemos hablar en forma desarrollarse como persona, como seres humanos, como entidades cósmicas, como conciencias. Eh, Sin ello es imposible, porque vamos a los tumbos por la vida sin hacer algo útil por nosotros ni por el resto, porque una persona que es ignorante de estas cosas es poco asertivo, y si es poco asertivo, bueno, lo más probable es que vaya cometiendo errores por allí y, y bueno, haciendo pocas cosas útiles. Bueno, ¿cómo protegernos de una persona egocéntrica? Qué buena pregunta, Luz. Lo primero es detectarlas. Las personas egocéntricas, ya les digo, siempre van a tratar de llamar la atención y seducirnos. La seducción, más allá de lo que se cree, es un intento de manipulación. Y está bueno, hasta por ahí nomás, en algunos casos cuando uno intenta que una persona se interese en uno, sobre todo cuando uno es joven, e intenta, qué sé yo, qué sé yo, como hombre, seducir a una mujer que se interese en uno, o la mujer atraer a un varón para que también se interese. Pero la seducción implica utilizar una especie de engaño, implica mirá, estas son mis virtudes, yo tengo tales cualidades que a vos te podrían interesar, pero algunas no son tan verdaderas como se supone, y esas son las primeras que desaparecen o se evaporan cuando las personas comienzan a convivir. Y es imposible sostener una mentira que uno utilizó en el proceso de seducción. Bueno, las personas que están todo el tiempo tratando de seducirnos, de manipularnos, no es muy difícil notar que una persona trata de manipularnos. Cuando nosotros vemos que tendemos a hacer cosas que no nacen de motu propio, de nuestro propio libre albedrío, de nuestra decisión, y que están más que nada basadas en los deseos del otro y que nos induce a hacer cosas para su beneficio, para complacerlos o complacerlas. Entonces, estamos frente a una persona que bueno, tiende a manipularnos. Ahí, esos son síntomas de una persona egocéntrica. Una persona que no es egocéntrica no necesita manipular. Lo digo más claro. Una persona que se ama a sí misma no haría nunca un acto de manipulación a terceros. Nunca seduciría a terceros. Nunca dominaría a terceros. Y nunca intentaría destruir a terceros. ¿Se entiende? Una persona que se ama a sí misma, al contrario, va a tratar de servir a otras personas. Va a tratar de ayudar a que esa persona se desarrolle a sí misma. Aceptando la dualidad, no teniendo de estas personas así, no sincronicemos, ¿no?
no temiendo, claro, sí. Es tal como decís, Cintia, el temor es una de las grandes causas de atracción. En realidad el temor y la fe son las fuerzas más poderosas de atracción. Cuando yo tengo fe en algo, que algo va a ocurrir, eso es una fuerza poderosa que atrae de una manera arrolladora eso que deseamos hacia nuestra vida. Pero también el temor, cuando nosotros tememos algo, lo más probable es que eso que tememos intensamente se manifieste. Eh, Así que hay que aprender a vivir sin temores, porque el temor es una fuerza magnética que nos sintoniza y nos sincroniza con aquello que tememos. Por lo tanto, hay que aprender a vivir sin temores, con confianza en sí mismo, ¿m? Confianza en nuestras convicciones, confianza en lo que hemos decidido experimentar, lo que hemos elegido para nuestra vida, creer en ello y crearlo. Si lo creemos, lo vamos a crear. Y bueno, tenemos que huir del temor como de la peste, porque el temor es como una peste. Es contagioso eh, y se convierte en una fuerza magnética poderosa que tiende a traer eso que es objeto de nuestro temor. Si yo temo que voy a tropezar, es lo más probable que tropiece. Si yo temo que algo que yo deseo no prospere, es muy probable que no prospere, porque mi temor va a crear y diseñar una realidad para confirmar que lo que yo estoy temiendo se ocurre. Bueno, en este momento abro la charla si hay inquietudes. Yo creo que el tema de hoy ya está más o menos propuesto. La idea es no extenderme, no hacer las charlas muy largas, porque uno se cansa, uno puede mantener la atención un cierto tiempo y después ya se agota. Y salvo que haya realmente interés en profundizar, en indagar, uno tiene que, bueno, relajarse y pasar a otros temas. Quiero saber si hay alguna duda con esto de las leyes cósmicas, con la ley de supervivencia, de evolución y los elementos. Hoy hablamos del ego y el apego como uno de los elementos de la supervivencia y evolución, pero hay otras cosas también, ¿no? Tal cual, Norita. El temor es un muro invisible que bloquea todo lo que emprendemos. Realmente, realmente, porque la ley de atracción capta lo que nosotros sentimos y pensamos y nos brinda aquello que está en nuestra mente. Si nosotros deseamos algo, pero tememos a la vez, nosotros vamos a estar experimentando aquello que estamos, vamos a estar atrayendo aquello que estamos experimentando, tanto deseo como temor. Hola Ceci, paz del aire. Mi querida amiga del alma, hermanita del alma, te quiero mucho. Eh, y sí, sí, es así. Yo recomiendo, primero, siempre tener confianza en sí mismo. Confianza total en sí mismo. ¿Tá? Uno puede equivocarse luego, nadie es... Esto no significa que uno no sea susceptible de errar, pero uno tener confianza en sí mismo. Porque si ustedes me dijeran que el miedo sirve para algo, no, el miedo paraliza. El miedo nos hace erráticos, porque en todo tiempo estamos dudando si sí, si no, si sí, si no, y eso nos torna erráticos. Por eso es importante tener confianza en uno mismo. Y luego es posible que, bueno, con nuestras habilidades y capacidades no estén a la altura de lo que pretendemos, pero seguramente va a ser más beneficioso y vamos a desarrollar algunas de esas habilidades y destrezas que necesitamos para obtener aquello que deseamos si tenemos confianza más que miedo.
siempre tener confianza, tanta como se pueda. Obviamente no enseguecerse, perdón, y no suponer que esa confianza es perfecta, porque corremos el riesgo que eso nos torne soberbios y, en fin, vanidoso y ese tipo de cosas. Tal cual, Ceci. Mientras antes apretamos menos errores cometeremos al heredar a nuestras futuras generaciones. Sí, debemos romper paradigmas, sí. Nosotros debemos dejarle a través de nuestra vida, de nuestro legado, una mejor vida a nuestra descendencia, a quienes no sucede, ¿no? Tenemos que propiciar bueno, que quienes nos siguen en nuestra vida, nuestros hijos, nuestros nietos, y todo nuestro entorno también, mejore, y de hecho esto ocurre, cuando una persona mejora en estos aspectos, impacta en todo su entorno. De la misma manera que cuando una persona empeora en este sentido, impacta también negativamente en su entorno. Las dos cosas existen. Por lo tanto, lo deseable es que una persona se sane a sí misma, aprenda a tomar decisiones sanas en base a estos conceptos que estamos compartiendo acá, de las leyes cósmicas, para errar lo menos posible, y eso va a impactar en nuestro entorno, seguro, familiar, laboral, de amistades, social. Y cuando cada vez que una persona enciende sus luces, el mundo se ilumina un poquito más. Cada ser tiene que encender la antorcha de su alma, la luz de su alma, para que esto ilumine su entorno, su contexto. Y eso contagia a otros a encender sus propias luces. Cada ser elige cuándo encender sus propias luces. Pero a veces las personas no saben que pueden encender sus propias luces. De hecho, no hay escuela que enseñe a encender las propias luces. Por esto es deseable que las personas sean empáticas, cariñosas y amorosas con su prójimo y ayuden a los demás a encender sus propias luces, a sanarse a sí mismas, a vivir una vida plena tanto como les sea posible, a, a no comportarse de manera egocéntrica con los demás, porque lo opuesto al ego es el amor. La persona que es egocéntrica porque no se ama a sí misma. Por lo tanto, es incapaz de amar a otros. En la medida que aprende a amarse a sí misma, obviamente va a poder amar a otros y va a poder compartir una vida más plena con otras personas. Va a poder amar a las personas porque va a ver en otros su igual y va a tratar que las otras personas sean respetuosas de sí mismas y amables consigo mismas. Y este es un círculo o una espiral virtuosa que eleva la vibración de la persona que se comporta así y de todo su entorno. Y en la medida que más personas vibremos de este modo, obviamente el mundo mejora. Pero el mundo comienza cambiando por uno mismo, no va a cambiar desde afuera para adentro, cambia de adentro para afuera. Nosotros cambiamos, nuestro entorno cambia con nosotros, y si cambia nuestro entorno, comienza a cambiar todo un poquito más. Bueno, estimadísimos, hasta acá llegamos con esta charla. Les doy un abrazo enorme, infinitas gracias por haber participado y compartido este momento. Eh, Vamos a continuar con las charlas y aquellos que ustedes deseen compartir o deseen que sea objeto de charla o de diálogo de estas cosas, no duden en sugerirlo, en, en solicitarlo y lo vamos a abordar con lo que tengamos, con lo que sepamos, ¿no? Eh, ¿Alguien tiene alguna duda respecto a lo que estuvimos hablando? Ah, gracias, Cintia. Gracias por tus palabras.
Feliz fin de semana, sí, buen fin de para todos, que disfruten, que sean felices, pórtense bien o mal, según deseen, pero que los haga felices y al resto también. Bueno, un abrazo de luz para todos, buena vida, buen fin de semana y estamos en contacto hasta el próximo tema. Gracias sobre mi luna, Leonor, Cintia, Ceci y todos los que están participando de esta charla. Lili, un abrazo para todos, gracias y hasta la próxima. Gracias, Sebastián. Abrazos.